buenas noches y bienvenidos a este programa número 13 de la segunda temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio de LED, y que busca que contribuyamos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como siempre les comentamos, en Mincaricui buscamos compartir con ustedes experiencias, proyectos alternativos, diferentes a lo que tenemos convencionalmente, miradas desde orillas distintas a aquellas en las que usualmente solemos ubicarnos. Y hoy nuestro invitado es Mariano Moragues, educador entrañable, además de miles de niños que hoy ya son jóvenes adultos, y que fueron y son parte de la Casa de Cartón, una escuela alternativa fundada por Mariano en Lima en 1984 y que sin duda ha marcado una ruta para muchas de las escuelas alternativas urbanas en nuestro país. Mariano, querido, es una alegría, un honor tenerte en Mincaricui y bienvenido. Gracias a ustedes por esta amabilidad. La canción que hemos escuchado es una canción de Joan Manuel Serrat, se llama Cantares, a mí me gusta muchísimo. Bueno, es una canción emblemática, ¿no? Muy conocida, y además inspirada en un poema de Antonio Machado, y ha sido elegida por ti para empezar este programa. ¿De qué manera se vincula especialmente contigo y con la Casa de Cartón? Bueno, es una canción que desde que empezó el colegio la utilizamos, ¿no? Y es porque de alguna forma todo cambia, ¿no? Y el caminante no hay camino es abrir una trocha nueva en educación, lo que pretendíamos, que en realidad no era tan nueva, era casi retomar la escuela nueva de principios de siglo, ¿no? Y esta se convirtió casi en una canción acompañante todo el tiempo, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y efectivamente aprendimos a educación haciendo educación. Al final del programa vamos a poder, se los comento a todos ustedes, vamos a poder ver el video completo de la canción para quienes gusten quedarse y verlo, ¿no? Mariano, yo quisiera empezar pues por el principio, ¿no? Quisiera por favor que nos cuentes cómo nació, son varias preguntas en una, pero que van hacia lo mismo, ¿no? ¿Cómo nació, cómo se formó el proyecto de la Casa de Cartón? ¿Por qué la elección del nombre, ¿no? Vinculada al libro de Martín Adán, o no, si me equivoco? ¿Cuál fue esa chispa, esa motivación inicial, la fundamental para su creación? Bueno, yo digo que somos fruto de la frustración y la esperanza, ¿no? En el sentido de que yo había trabajado como 8 o 9 años en diferentes centros, unidades escolares, centros religiosos, cooperativos, etcétera, y siempre tenía la sensación de que así no es la cosa, ¿no? No acababa de estar contento, ¿no? Y entonces nos lanzamos en grupo, 4 personas, 2 psicólogos y mi mujer y yo, a decir, bueno, ¿por qué no hacemos lo que creemos que hay que hacer? Bueno, leímos mucho, nos informamos, etcétera, y el año 84 nos mandamos a la piscina. Habíamos hecho unos encuentros con lo que había de educación en ese momento un poco diferente. Entre ellos estaban los del JAE, estaba Pullas, digo Pullas, no, la escuela Waldorf, el nido ABC, etcétera, diferentes, Isabel Flores de Oliva, diferentes para empezar a auscultar el nuevo clima en educación. Bueno, y así empezó, ¿no? Frustrados por un lado, pero con la esperanza de que podía hacerse una educación mejor y distinta. Y el nombre de la Casa de Cartón tiene varias aristas, ¿no? Uno es
que es un nombre, digamos, para mí amable. Todos los niños han jugado con hacer la casita de cartón. Por otro lado, es un homenaje a un poeta peruano, Martín Adán, que escribió su primer libro, La casa de cartón, estando precisamente estudiando en el Marca estaba. Y decía que él se distraía escribiendo La casa de cartón. Y otra cosa es que estamos en un país, el Perú, y en muchos otros de Sudamérica, donde desgraciadamente subsisten muchas casas de cartón donde llueve y donde se pasa frío. Estas fueron un poco las motivaciones del nombre. Mariano, ¿cuáles eran esas frustraciones de las que hablas? Estamos hablando además de la década del 80, una década. Sí, estoy hablando de la difícil, década, ¿no?, del 70 y tantos hasta el 84, ¿no? Bueno, en realidad desde el 69, yo llegué al Perú del 69, hace muchas lunas ya. Bueno, pues cosas, bueno, en primer lugar, autoritarismo, masificación de las aulas, memorismo, memorismo, aprender sin saber qué cosa aprendías en realidad, sino archivar, muy poco democrática, muy poco participativa por parte de los alumnos, mucho miedo a notas, a los profesores, o demasiada confianza, que era tomar el pelo al profesor, etc. Pero básicamente también para nosotros era muy importante las actitudes axiológicas, digámoslo así, ¿no? Por eso nuestro colegio se quiso cimentar sobre 4 ejes actitudinales importantes para mi modo de ver y creo que para las necesidades del mundo, ¿no? Que es la solidaridad, la búsqueda de la verdad, la libertad, el ejercicio de la libertad responsable y la creatividad. Son 4 ejes que pretendíamos que condujeran a nuestro trabajo, principalmente en el frente actitudinal, en lo que se podría decir formación humana, ¿no?, más allá de los aprendizajes académicos. Eso es un poco más o menos partir de un diagnóstico que todo esto estaba bastante ausente, la democracia, la solidaridad grupal, la libertad, el manejo de la libertad, la falta de creatividad, la repetición, el memorismo, el miedo a la nota, ya todo un culmen de cosas que quizá pensamos que había que revisar. Mariano, estas frustraciones, una de mis preguntas más adelante iba a ser esta, ¿no? ¿Tú piensas que va a llegar algún momento en que dejemos de llamar alternativas a escuelas como la Casa de Cartón y como tantos otros proyectos que buscan salirse de estas frustraciones que comentas? ¿Cómo lo ves? O sea, mira, estamos hablando de los 70s, finales de los 70s, 80s. Estamos mejorando. No sé si habrá que cambiar el nombre. Lo que mientras, digamos, el estándar general siga más o menos con los parámetros en que estaba en los años 80, y no creo que haya mudado tanto, creo que es necesario abrir alternativa con nuevos elementos, porque hay muchas cosas que se tienen que incorporar, ¿no? Si el año 69 la cuestión ecológica no estaba en pantalla casi, toda la cuestión de la tecnología estaba a cero, ¿no? El tema de la inclusión, el tema del feminismo, el tema de el colectivo LGTBI, todo esto son elementos nuevos que hay que incorporar en cualquier proyecto que pretenda responder a la actualidad, ¿no? Sabemos que tú eres español y en este momento, de hecho, te estás comunicando desde Mallorca.
Cuéntanos cómo es que llegaste aquí, cómo hiciste de este país también tuyo. Sí, bueno, como decía, al final he estado 35 años en el Perú, lo cual significa media vida consciente, ¿no? Llegué el 69, el año 69, cuando estaba el gobierno de Velasco, y llegué el 12 de octubre precisamente, el día del descubrimiento o de la invasión de América. Y yo vine con un compromiso como cura para 5 años y al acabar los 5 años me salí de cura, pero mientras estos 5 años siempre me dediqué a la educación, en un colegio particular, en un colegio parroquial, en una gran unidad, en la normal de Piura, en la gran unidad San Miguel, etc. Después en Lima estuve en el Abraham Lincoln, estuve en Salesianos, estuve, no sé, en muchos colegios, en Palestra. Bueno, y siempre sentía lo que he dicho antes, ¿no? Que, ay, pero esto no acaba de ser como podría ser, y las ganas de cambiarlo. Y en un momento dado en que tanto a mi mujer como a mí, a Susana, nos despidieron de un trabajo precisamente de educación, nos planteamos, o yo planteé y Susana también, o hacemos algo acá en educación que nos convenza o nos vamos a España. Y, bueno, y así iniciamos el 84, el 83 preparamos el año y el 84 nos mandamos a la piscina en la Casa de Cartón con 20 y tantos alumnos de inicial y primer grado. Bueno, pues desde aquí un saludo a Susana de Vivanco, también gestora de la Casa de Cartón. Y mira, pues la Casa de Cartón, hace un ratito te hice el comentario, se inició en una década sumamente difícil, con terrorismo, con violencia política. ¿Tú consideras que en esa época se gestó todo un movimiento de iniciativas de educación alternativa en el Perú? Lo que creo que sí que influyó, sí, efectivamente, fue la apertura que significó la reforma educativa del gobierno de Velasco, que abría realmente ventanas nuevas, que solo se plasmaron en nivel inicial al final, ¿no? Pero la propuesta tenía cosas interesantes. Y creo que esto fue una parte de las motivaciones. Uh-huh. Mariano, ¿cómo es un día cualquiera desde que inicia la jornada en la Casa de Cartón? Para tener más o menos claro esta propuesta en la práctica. Sí, bueno, será difícil que te lo plasme así como me lo planteas, pero en principio se inicia el día con lo que se llaman las responsabilidades, en que cada niño tiene un quehacer en torno al grupo o en torno al colegio, que sea cuidar animales, sea barrer el aula, sea ordenar los libros, sea ver el clima, etcétera. Según las edades, hay un cuarto de hora en que cada niño tiene un quehacer para la colectividad, digámoslo así, que es una manera de sentirse como grupo que coopera, ¿no? Después pueden venir, se trabaja hasta segundo de secundaria, se trabaja en base a proyectos, lo cual quiere decir que hay proyectos de dos áreas básicamente, proyectos de ciencias, digamos, naturales y ciencias sociales, ¿no? Y esto, que además creo que más o menos es similar a lo que hacen en Pulla Sunchis, ¿no? Ese trabajo por proyectos, donde hay investigación en torno a un eje que trata de globalizar muchas cosas. Yo suelo poner el ejemplo de, si tratamos puede ser la vaca, por ejemplo, ¿no? Pero es que la vaca es un conjunto de cosas. Tomamos leche, hacemos queso,
La vaca además produce cuero, es una fuente de economía, es una forma de alimentación, es un mamífero, puedes entrar por donde quieras. A cuando se introdujo la vaca en el Perú, puedes ir de la historia a la geografía, a la alimentación, a lo social, a la economía. Tienen muchas entradas que ven no solo el animal como un mamífero que tiene 4 patas y unos cachos, sino que es mucho más rico, ¿no? Y bueno, después semanalmente hay al menos una asamblea de aula en la que se toman acuerdos, hay noticias, quejas, sugerencias para solucionar problemas y los acuerdos que se tomen. Hay después en las asambleas también hay digamos, como un cierto control o análisis de cómo funcionan las actitudes, etcétera. Y en los proyectos nosotros le llamábamos antes habilidades, ahora se llaman competencias, si bien hay ciertos matices que quizás se pueden puntualizar, pero nosotros en principio en cada proyecto tratábamos de estimular diferentes habilidades intelectuales, desde la atención hasta el juicio crítico, pasando por el análisis, la síntesis, la evaluación, etcétera, etcétera. Y otro elemento también, digamos, del día a día es la forma de evaluación. La forma de evaluación tiene no solo la entrada de la nota que te pone el profesor, sino la autoevaluación, la heteroevaluación, la evaluación del profesor e incluso la de los padres en las reuniones de aula, ¿no? En las que van también evaluando cómo se está realizando el trabajo y cada niño o cada muchacho analiza cómo él está avanzando en los diferentes objetivos. Bueno, sería muy largo, no acabaríamos nunca si tuviera que contar los pormenores del programa educativo, ¿no? Dime, Mili. Está pasando un avión. Ah. Felizmente es el avión y no la vaca Lola, porque tenemos una vaca Lola que pasa por toda esta ciudad, todo el mundo la conoce y es bueno, una canción muy pegajosa. Mariano, de estos momentos que has tratado de resumir rápidamente, meter todo seguramente en un día, en una jornada de escuela en la Casa de Cartón, cuando tú estabas de maestro, cuando tú participabas en persona del trabajo, ¿cuál era tu momento favorito? ¿Qué te gustaba más hacer? Bueno, yo además de director ejercía de profesor de filosofía y me gustaba mucho. Era mi modo, mi relación con los de quinto de media especialmente. Pero los momentos que me gustaban más era poder entrar en cualquier momento en un aula o estar en el patio y poder, no sé, apachurrar a los chicos y sentirlos queridos y que te aprecien, sentirlo cerca, ¿no? Sentir a los chicos casi como familia, ¿no? Así lo sentía, ¿no? Y las asambleas generales en las que se hacían determinadas consignas, cada mes una consigna, la consigna era como una frase eslogan que pretendía dar la tónica de un área de comportamiento durante el mes, ¿no? Qué sé yo, supongamos que fuera el orden, ¿no? Guarda el orden y el orden te guardará a ti, qué sé yo, ¿no? O una cosa, pon en marcha tu corazón y escucha lo que pasa en el mundo, qué sé yo, no sé, podía haber consignas que duraban un mes y que además se estaban reforzando en las asambleas de aula y esto, y pretendían
marcar como una tónica en una dirección determinada. Pero sí, me gustaban estos momentos de encuentro con los chicos, y con filosofía también me gustaba mucho, porque era el año de la despedida de los chicos y llevarlos a pensar y a descubrir el mundo del pensamiento conectado al corazón, naturalmente, pero el mundo del pensamiento, abrir la mente, ¿no? Estos eran momentos para mí muy gratos. Y las reuniones de profesores también muchísimo, el que teníamos excesivas quizá. Cada día nos quedábamos después que los chicos salían y revisábamos y reprogramábamos y hacíamos autoanálisis de la coherencia nosotros con el ideario del colegio, etc., ¿no? Este momento también era bien importante. ¿Algún momento, imagino que tienes muchos, pero así el primero que venga, alguna anécdota, algún momento especial con tus estudiantes o algún estudiante que recuerdes de manera especial, entrañable? Uy, sí, ha habido muchos, realmente muchos. Así, pero uno destacable, ahora estoy como en blanco. y siento que es por exceso de momentos, ¿no? No por carencia. Pues dejémoslo y apenas vuelva o venga una idea al respecto, la retomamos, si te parece. Ya. Mira, Sí, Mariano, dime. en este tiempo que venimos haciendo el Mincaricui, hemos entrevistado, hemos tenido oportunidad de conocer diversas propuestas educativas alternativas, ¿no? En diferentes partes del mundo, en diferentes partes del Perú. Y siempre hacemos esta pregunta, ¿no? De cuáles son las principales dificultades, o llamémoslo en positivo, los principales desafíos que enfrentan las escuelas alternativas. Y pues curiosamente, además del propio Estado, ¿no? Y de los parámetros que impone, también aparecen los padres de familia como un desafío, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso o cuáles dirías son los Sí, principales yo desafíos? creo que hay, bueno, yo tengo que reconocer que el ministerio como tal me molestó muy poco, la verdad. Más bien nos solicitaban bastantes ayudas para conferencias, charlas, cursos con profesores. Pero en plan de molestia nos molestó poco en el sentido de que no nos supervisaba en base a la concepción del ministerio y de los currículums oficiales. Nos daban bastante libertad. No sé si esto ha cambiado, pero la verdad es que yo no tengo queja en ese momento, aunque la situación sentíamos que era totalmente diferente a lo que se vivía en la escuela pública. Pero los supervisores siempre fueron muy respetuosos, la verdad. Yo estuve en foro educativo y tuvimos pocas presiones para algo. Más bien nos pedían ayuda para hacer avanzar la educación. No sé si lo logramos. Yo participé en infinidad de eventos sobre educación en provincias y en Lima, siempre con muy buena acogida. Lo que pasa es que también con una cierta frustración, que poco llegaba a plasmarse después a la hora de diseñar los currículums y la forma de trabajar en la escuela pública. Los profesores son buena gente en general. Lo que pasa es que la maquinaria es pesada, la grande. No sé si te referías a si esta era la pregunta. Sí, y yo te hablaba también de los padres de familia. Bueno, sí. Los padres, yo voy a decir una cosa que es muy personal. Los padres nunca me fastidiaron mucho.
pero yo sé que los padres pueden ser una cuña difícil de manejar. Y eso que en nuestro caso, la selección de los padres del colegio ya tenía una motivación de interés por los cambios. Pero de todas formas, a la hora de los loros, el padre ve el proyecto a través de la rendijita de su hijo, ¿no? Y entonces quiere que se acomode mucho a a la expectativa que él tiene sobre su hijo. Y esto es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Esto es lo que hay. Y es difícil que los padres, no, la verdad es que no tengo quejas especiales. Pero sí, esto es una realidad, que el padre mira el colegio a través de las necesidades de su hijo y de las expectativas que tiene sobre su hijo. Y otra variable de esto es como una expectativa excesiva, a mi modo de ver, sobre el colegio, como que llevan, la imagen es un poco forzada, pero como que llevan el carro al taller para que me lo arreglen, ¿no? Cuando sabemos que la escuela es una de las influencias, y no la más grande, por cierto, frente a los medios de comunicación, la familia, los amigos, el barrio, etcétera, 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 ¿no? La cultura, todo lo que está en torno pesa más que la escuela al final. No digo que la escuela sea inútil, ni mucho menos, pero es una pieza, no es el todo de la formación de un ser humano. Y lo de los padres, ya te digo, quizá la dificultad más grande era esta expectativa particular, que después satisfacer las particularidades en un conjunto de 200, 300 alumnos es un poco difícil. Es cierto. ¿Y cómo? Perdona que te pregunte, pero para conocer también un poco el contexto ahí donde vives ahora, ¿no? No sé cuán vinculado, cuán informado estás ahora que, bueno, tú ya te has retirado, pero me imagino que el tema educativo siempre es un tema que te interesa mucho. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay algunas similitudes con el sistema educativo español, con la escuela? ¿Son los mismos problemas? ¿Qué problemas se enfrentan allá? No me atrevería mucho, porque la verdad es que he hecho un punto y aparte. No me atrevería mucho a diagnosticar nada así muy fino. Yo no he seguido dedicándome a la educación. Estoy en otras movidas. Estoy en una ONG que se llama Arta Solidario, que es para apoyo al tercer mundo. Estoy en un partido político, cosa que tampoco no estaría adecuado, quizás siendo maestro de un colegio. Estoy en la defensa de la lengua, que es el catalán acá en mi tierra. Y lamento mucho no haber trabajado suficiente por la lengua del Perú, el quechua o el aymara. Pero lo que quiero decir es que no me atrevo a pontificar nada acerca de la educación, que sí estoy en contacto con maestros y esto, y siento que también diría que hay más calidad en la preparación de los profesores. Y esto se transmite en también una escuela quizá que ofrece mejores recursos intelectuales. No me iría mucho más allá, ¿no? La cosa de actitudinal creo que anda flojita también, ¿no? Sí, ya están trabajando por competencias y esto sí. Y digamos que la escuela pública no es mala, pero tampoco es la divina pomada que diríamos en el Perú, ¿no? ¿Cuál,
Bueno, disculpa, pero ya tú soltaste un par de ideas, explicaste un poquito lo de la ONG en la que estás ahorita participando, pero también lo del partido político. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, es una ONG, yo estoy viviendo básicamente en un pueblo relativamente chico y hay una organización que se llama Arta Solidari, que es solidario, que lo que pretende al final es armar las conciencias de la gente para que sean solidarios con los desfavorecidos del mundo, ¿no? Y apoyamos a proyectos de diferentes sitios. Por ejemplo, en el Perú se apoyó una vez un techo para mi país, una ONG de Sudamérica, creo que es ahora, pero que por cierto la dirigió un exalumno de la Casa de Cartón. Hemos trabajado en desastres naturales, terremotos, inundaciones, hemos trabajado para Palestina, en dos vertientes, ¿no? En una es la vertiente más de crear conciencia de los problemas que hay alrededor del mundo y la otra, en la medida de lo posible, apoyar a pequeños proyectos para la ayuda de la gente, ¿no? Esto es la parte de Arta Solidaridad, de la cual ahora soy presidente porque nadie quiere serlo. ¿Cómo, cómo debería la escuela ser partícipe de la sociedad a ese nivel, en tu Bueno, opinión? yo creo que esto es sumamente importante, sumamente importante. Yo creo que la escuela debe asumir una dimensión, llamémosle así, no partidaria, sino una dimensión política. Estamos situados en el mundo donde las cosas se mueven políticamente y socialmente. Y estar desconectado de esto es una escuela que está en las nubes. Como estaba yo antes de llegar al Perú, por cierto, como cura, estaba muy en las nubes. El Perú me hizo aterrizar, estando en un pueblo joven y esto. Entonces yo creo que sí, que la dimensión, digamos, social, política, debe estar en la escuela porque preparamos gente que va a estar en ese mundo, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de que el trabajo, por ejemplo, de noticias, de lo que está pasando alrededor es importante. Y esto, reflexionarlo y trabajarlo y asumir posiciones frente a las cosas. Naturalmente, desde mi visión, no puede ser una visión muy de derecha, ¿no? Porque los cambios que se necesitan no son precisamente mantener las cosas, sino el cambio, el mejoramiento de las condiciones de vida y dar las oportunidades mayores al mayor número de gente y que no sea posible este tercer mundo, ¿no? Donde la solidaridad brilla por su ausencia de parte del primer mundo, ¿no? Bueno, perdón son tantas cosas que se mezclan, pero sí, creo que la escuela debe estar presente en la realidad que le toca vivir, en todas sus dimensiones. ¿Cómo, cómo mantienes, bueno, la pregunta es, sé que sería imposible que te desligues del todo de la Casa de Cartón, que es una creación tuya también, ¿no? Sí. ¿Qué vínculo mantienes con ellos? ¿Cuál es tu participación con la Casa de Bueno, Cartón? yo tuve 20 años de director, lo cual es un abuso. Estuve 20 años de director desde el 84 hasta el 2004. Y en un momento determinado dije, manos fuera, porque esto necesita nuevos aires, ¿no? Y entonces me desligué, no cardíacamente, no cordialmente, sino me desligué en cuanto a marcar línea y esto, ¿no? Ahora, sobre todo desde la pandemia justamente,
hay la nueva posibilidad, es esta del Zoom que estamos haciendo ahora, y nos hemos reunido y he asumido algunos encarguitos para ayudar. Pero no quiero ya ni que mi presencia sea influyente especialmente. Creo que los viejos a la tumba y los jóvenes a la lucha, que decía González Prada. A la obra. A la obra, a la lucha también. Me encanta escuchar de vez en cuando por ahí la voz de Susana. Sí, esta participación que estás teniendo, como dices, pequeñita, por Zoom, ¿podrías explicarnos de qué se trata, más o menos? No, bueno, hay digamos, subsiste la institución, la ONG fundadora del colegio, que es Educalter, en la que estamos los fundadores más otros miembros que se han ido incorporando. Es una ONG que es la responsable final del colegio. Sí, es una asociación sin fines de lucro, que es una ONG. Y bueno, y de vez en cuando pues hay un Zoom, porque hay una gente que está en Italia, y por otra parte la demás gente estaban en pandemia y cada uno estaba en su casa y yo estaba acá en España, ¿no? Pero una de las cosas que ha permitido la pandemia es el encuentro colectivo, o que ha forzado la pandemia es el encuentro cibernético. Mira, Mariano, este programa, si bien está pensado para llegar a quien esté interesado en los temas que proponemos, está especialmente pensado en maestros de la escuela pública, maestros de la escuela alternativa, de la escuela privada, maestros de nuestra escuela, a nuestros estudiantes de educación en la escuela, a estudiantes diversos de educación, sea universitaria o de escuelas superiores pedagógicas. Un maestro de escuela pública que tiene, bueno, sin duda sabemos que se debe a una programación muy específica, a tiempos, a logros que debe alcanzar, ser evaluado también, y sus niños, sus jóvenes tienen que responder a ciertos estándares. ¿Cómo podría ir más allá? ¿Cómo se te ocurre si tú pudieras hablar con estos maestros y tienen esa limitación? Hay una limitación formal del Estado. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podrían? ¿Qué ideas les podrías dar para ser un poco alternativos? No en plan muy dogmático, ni mucho menos, sino sugerencias quizá, ¿no? Como por ejemplo que haga que la gente pregunte mucho, hacer intervenir, ser democrático, esto de autoevaluación, que el alumno se automire a sí mismo a la hora de decir cuánto he aprendido yo o qué he aprendido, ¿no? En el manejo de actitudes, en esto, por ejemplo, de esa mirada del entorno, del mundo, ¿no? Todo esto puede hacerlo un maestro desde el aula, sin ofender, digamos, el currículum, más enriqueciéndolo con miradas diferentes, ¿no? O sea, alentar la capacidad de análisis, la capacidad de comprensión de las cosas. Yo pongo una anécdota. Cuando me decían que el metro era la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre, no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Cuando es una cosa bastante interesante, ¿no? Es la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre. Ni sabía que era un cuadrante, ni sabía que era un meridiano, sabía la frase. Pero cuando analizan la frase, tiene una riqueza increíble. Yo no sabía que era el factor pi. Y fueron los alumnos los que me preguntaban
cosas que yo tenía que responder y que solo tenía una frase hecha, ¿no? Es una constante de qué, y tenías que buscar información. Por eso digo, hacer que el niño se vuelva curioso, demandante, y esto puede hacerlo un profesor en la clase, ¿no? No solo dar el pan comido de lo prescrito en el manual o en el libro de texto, ¿no? Cada cosa que plantea el libro de textos puede sugerir miles de preguntas, ¿no? Bueno, ahora he mencionado 2 o 3 cosas, ¿no? La capacidad de análisis, la capacidad de sintetizar una idea, la capacidad de emitir un juicio de valor sobre determinadas cosas, etc. Y esto, si te limitas simplemente a transmitir conocimientos, se queda muy pobre. Y el profesor puede hacer otras cosas. Estoy siendo muy chato, pero me han saltado con una pregunta difícil, la verdad. Sí, porque en verdad quisiera ir un poquito más allá y presionarte un poco. No importa si lo piensas, ¿no? Porque creo que es importante, porque creo que son cosas muy prácticas, bueno, digo, porque están desmenuzadas ahorita, estás hablando de cómo podría ser, pero que tienen muchísima profundidad. O sea, el simple hecho, ¿no? Estás planteando hacer que los niños pregunten, que sean curiosos, que expresen su curiosidad, implica una profundidad bastante grande a nivel educativo. ¿Qué otras cosas? Yo soy una maestra de escuela pública, por favor, ayúdame, dame ideas. Ahora he dicho que los alumnos pregunten, pero el profesor puede ser un preguntón que incentive la búsqueda de respuestas, ¿no? No darle la respuesta, sino que tenga que buscarla, ¿no? El autoanálisis de sus propios, lo que decíamos la metacognición, ¿no? El autoanálisis de los procesos propios que hace el alumno para aprender, que el alumno se analice cómo aprendes tú, cómo es que aprendes, no cómo memorizas simplemente. Si eres capaz de analizar, de buscar respuestas, etc., ¿no? El imponer retos de diferente índole a los diferentes niños, o que se los pongan ellos mismos, porque cada niño o cada chico es diferente, y uno resulta que es nervioso, el otro que es rabioso, el otro que es apático, el otro que es esto. Bueno, pues el profesor puede decir, a ver, ¿cuál es tu hándicap en el desarrollo de tu personalidad, ¿no? Y entonces hacer seguimiento y que el chico haga seguimiento de sus propios retos. Creo que son pastillitas que estoy dando, no estoy haciendo una cosa ordenada, ¿no? En todo caso, el colegio manejaba unos principios pedagógicos que decíamos, entre los que estaba a partir de la realidad, entre los que estaba la globalización, no mirar nomás las cosas individualizadas, sino en sus conexiones, la democracia, que es la participación finalmente, el autoanálisis, el juego como una cosa que es a la que entran todos los niños y adolescentes, ¿no? Hay unas teorías muy ricas sobre el juego en el aula. No sé, Mili, sería muy largo si ahora tuviera que desglosar el afecto como un mecanismo de aproximación a los alumnos, ¿no? El control visual mismo, ¿no? El tener el control de los chicos con la vista, ¿no? Es sumamente importante, parece que es una tontería pequeña, ¿no? En fin, Milis, es imposible que diga todo lo que creo que se puede hacer y no necesariamente uno sabe hacerlo, ¿no? Pero se puede aprender. Lo sé, más bien te agradezco porque sí, te estoy tomando de sorpresa un poco y quiero seguir un poquitito más.
La disciplina, así, solo como una idea. En la próxima temporada, de hecho, vamos a trabajar el tema de la disciplina en la escuela, por lo menos en la experiencia de Puyasunchis con Raúl Quiape, que te tiene tantísimo cariño, lo sabes. ¿Cómo ves tú la disciplina en la escuela? Bueno, la disciplina, bueno, por de pronto cuando hablamos de disciplina fácilmente asociamos, no sé por qué, a cierto como militarismo, ¿no? Supongo porque las formaciones y esto invocan esto, y la obediencia al ser superior que el sargento o el coronel. Yo me quisiera distanciar de esto. Mira, necesariamente es importante la disciplina entendida como la autodisciplina, la capacidad de automanejarse, que el capricho, la improvisación, el placer sean los que dictaminen el quehacer. Bueno, esto por un lado. Y aterrizando un poco más, si bien cada colegio debe tener y tiene normalmente un reglamento, la pregunta sería si este ha sido elaborado con los chicos o si esto ha venido desde arriba. Digo esto porque si les damos la disciplina impuesta desde arriba, es más difícil de asumir para adultos y para jóvenes. Ahí la pandemia se ve claro. Cuando te imponen una cosa acá y todos los días hay fiestas descabelladas que salen de chicos indisciplinados por otra parte. Bueno, me iba a otra cosa. A lo que iba, la participación de los chicos en el diseño del reglamento. ¿Por qué? Porque hace que tomen conciencia de las necesidades cuando es un grupo grande, de las necesidades colectivas, y que la disciplina viene impuesta muchas veces por el respeto al otro. Entonces, sin que esto sea la panacea y que todo lo arregla, pero es una base. En cada salón, en cada aula puede haber un pequeño reglamento acordado por los chicos, que es una forma de responsabilizarse. O sea, si hemos quedado en grupo que para hablar hay que levantar la mano, si para hablar hay que levantar la mano, si hemos quedado en grupo, no es lo mismo si el profesor lo ha dicho, sino que lo hemos dicho, lo hemos acordado entre todos. Y hacer un pequeño reglamento de aula es una forma, participado es una forma de que ellos se sientan involucrados en las decisiones, ¿no? Y en el control. Entonces, si uno levanta la mano, será el vecino que dirá, hemos quedado que no puedes hablar si no levantas la mano, para poner un ejemplo, ¿no? El control es más social y más social, más cooperativo. Bueno, esto son dos apuntes respecto al asunto, ¿no? Mariano, tú has mencionado hace un rato esta transferencia, ¿no?, que se ha hecho en la Casa de Cartón. Estamos ya cerrando nuestra entrevista. Esta transferencia, porque claro, es Mariano, es la gente que inició el proyecto, que son varias personas, son 4, dijiste. Pasan los años y hay que retirarse, efectivamente. Siempre es difícil, siempre implica, bueno, me imagino, una crisis. ¿Cómo funciona la transferencia de una institución así? Bueno, la verdad es que durante muchos años se va formando equipo, ya no es un jefe supremo, el gran gurú, sino que es todo un equipo el que está de profesores involucrados, de psicopedagógicos,
que forman equipo, ¿no? Y entonces no se crea necesariamente un vacío cuando se va a la cabeza, ¿no? Sino porque era una medusa con muchas cabezas. Y entonces, normalmente, además, si en una institución hace falta una cabeza responsable última, hay tiempo de prepararla, ¿no? Y siempre hay, en nuestro caso, la persona, yo me siento muy tranquilo. Estamos con un pequeñito problema de audio. ¿Así? Hablo demasiado espeso. No, ahora está bien. Pero creo que es mi internet que está un poco inestable, más bien. Entonces no me hagas caso, por favor, si puedes continuar. No, lo que decía es que creo que una tarea es que un proyecto no descanse en una persona, sino en grupos humanos, en equipo. Y yo siento que la casa de cartón sigue funcionando quizá mejor que cuando yo estaba. Porque había gente que se había comprado el pleito y ahí está, ¿no? Ahí está. Y ahí sigue la cosa. Y yo no tengo ni celos, ni me están frustrando nada, sino simplemente están mejorando una obra y actualizándola, creo. Sí, qué bueno. Mariano, ¿vino a tu mente alguna anécdota entrañable? No me has dejado pensar, niña. Me has acosado con tantas preguntas. Corderito. Bueno, bueno, unas anécdotas podría ser que tuvimos dos llamas y una se llamaba Micaela y el macho Tupac. Y después tuvimos un perrito también. En otra época tuvimos conejos, lo cual hoy día no sé si hoy día no tienen, pero había un profesor que sabía sacrificarlos y esto causaba ciertos traumas en los niños, en algunos profes. No sé, pero yo siempre he sentido mucho cariño y es de los profesores y de los padres y de los chicos. El carnaval. El carnaval. Todo como bien. Bueno, sí, ahora Susana me está recordando una cosa de los casi segundo o tercer año que estábamos en una casita de Las Palomas en Surquillo y un día que fueron a la playa, después vinieron todos así medio sucios y empezamos a darles, se pusieron calatos y empezamos a darles, tenían 6, 7, 8 años, y empezamos a darles manguerazos y teníamos como un patio que tenía bastante tierra y se arrastraban por la tierra y quedaban hechos una mugre de fango, pero muy simpático y muy alegre la cosa. Bueno, tonterías. ¿Y cómo recibieron los padres después a los chicos? Bien, muy bien, porque el ambiente era todavía muy sanote y muy pequeño, éramos 29, 30 niños, ¿no? Y de 8 años, 7 años, fue una fiesta para todos y los chicos felices. Y hacíamos olimpiadas con piedras y para lanzamiento de bala con una piedra y lanzamiento de jabalina con un palo de escoba y cositas simpáticas. Ay, qué lindo, qué divertido. Mariano, el mejor de los deseos, además, para la Casa de Cartón, este proyecto educativo tan querido, ¿no? Y que realmente, como dije al inicio, ha marcado tanto la pauta de tantas otras escuelas alternativas urbanas, sobre todo, ¿no? De corte urbano.
Te agradecemos muchísimo el haberte tomado este tiempo para estar con nosotros, haber compartido tanto. Muchísimas gracias por haber estado Bueno, con yo nosotros. también quiero decir que quiero mucho a Pulla Sunchis y que he estado no sé cuántas veces ahí compartiendo, y hasta hemos compartido profesores, ¿no? El Gordito Carranza, el mismo Raúl, César Sánchez, o sea, Mimi, hemos compartido muchas transferencias mutuas, ¿no? Y yo quiero mucho también a Pulla y me parece encomiable la tarea que están haciendo en el Cusco y en la educación. Y ahora que se han abierto, ustedes siempre van abriéndose a nuevas cosas y me parece macanudo. Enhorabuena y un abrazo a todos los Pulla. Muchas gracias por eso, Mariano. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui, recordándoles siempre que cada uno de nuestros programas es luego convertido en un resumen radial, en un microprograma radial que se emite en 3 emisoras de la región, en Radio Inti Raymi, Radio Santa Mónica y Radio Quillabamba. Esto con el fin de alcanzar a todas aquellas personas, maestros, estudiantes y público en general que tienen dificultades en el acceso a Internet. Este programa, como los programas radiales, también los pueden encontrar en sus enlaces en nuestra página de Facebook. En el canal de YouTube de la escuela también está como EESP Puclla Sunchis. Y bien, el próximo viernes tendremos como invitado a Germán Doin. Él viene a cerrar esta segunda temporada de Mincaricui, que luego vamos a retomar en agosto, y viene a hablarnos de este documental ya famoso llamado La Educación Prohibida. Él es un cineasta argentino y vamos a tener el gusto de compartirlo con todos ustedes. Y bueno, los dejo ahora con el video de Joan Manuel Serrat. La canción está elegida por Mariano Morales, nuestro invitado de hoy, Cantares. Que la disfruten, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Chao.